Parte 2. ¿Es este el fin del mundo? Capítulo 6. El aislamiento de Israel. El 13 de octubre de 2015, Richard Laken salió de la consulta de un médico después de un examen rutinario y decidió tomar el autobús hasta su casa en lugar de caminar. Había mucha tensión en las calles de Jerusalén debido a recientes oleadas de terrorismo palestino. Él pensó que el autobús ofrecería mayor seguridad. 2 hombres árabes iban sentados en los asientos cercanos al frente del autobús, observando a los pasajeros mientras entraban. Cuando todos hubieron subido, se cerraron las puertas y los 2 se levantaron repentinamente, sacando cuchillos y gritando «Allahu Akbar». Antes de que nadie pudiera reaccionar, fueron por el pasillo apuñalando a pasajeros, matando a 2 de ellos e hiriendo a otros 16. Laken fue una de sus víctimas. Cuando salió en la televisión la noticia del ataque, Karen Laken y su hijo comenzaron a marcar frenéticamente el número telefónico de Richard Laken. Finalmente, una enfermera respondió y les dijo que fueran al hospital lo antes posible. El equipo quirúrgico luchó valientemente por salvar la vida de Laken, pero sus múltiples heridas eran demasiado graves. Murió en el hospital 2 semanas después. Laken no era un enemigo de los palestinos. De hecho, era un maestro de inglés muy respetado de niños israelíes y árabes. Resultó muerto al azar, simplemente porque era israelí. La mayoría de personas en Israel conocen a alguien que fue una víctima del terrorismo palestino. Un israelí escribió recientemente en un blog: «Por todas partes en Israel podemos sentir la tensión del terror, mediante cohetes, piedras, revueltas o cócteles Molotov. Hoy día los palestinos se las arreglan para disparar cohetes casi tan lejos como Haifa, que está a unos 165 kilómetros al norte de Gaza. En algunas zonas de Israel, reunir a la familia para ir a un refugio contra bombas es casi una experiencia rutinaria. Los israelíes viven diariamente con este tipo de terror colgando sobre sus cabezas. Aunque muchos palestinos desean genuinamente poner fin a las hostilidades, el nacionalismo palestino continúa basándose en un asunto solamente: la muerte de Israel. Desde el principio de la Segunda Intifada, en el año 2000, los palestinos han apoyado la matanza de más de 100 niños israelíes. Han asesinado a adolescentes que estudiaban en sus escuelas, a civiles en sus autobuses y cafeterías, y han intentado asesinar a niños en guarderías y centros de cuidado infantil. Los líderes palestinos pagan salarios a terroristas y sus familias para que maten a israelíes, financiados en parte por el régimen de Irán, que aborrece a Israel y que ahora tiene muchos fondos después de que su tratado armamentístico con la administración Obama le diera unos beneficios imprevistos de $100,000 millones. El autor Ramon Bennett cree que el conflicto árabe-israelí puede resumirse en una sola palabra: Islam. La llegada del recreado Estado de Israel en 1948 creó el reto supremo para el mundo islámico. Un Israel recreado demuestra que la Biblia es veraz y que la enseñanza del Corán es falsa. Un Israel recreado no solo clava una espada en el corazón de la creencia islámica, sino que también añade insulto a su herida, siendo recreado en el centro mismo del corazón islámico. La Israel moderna está rodeada por todas partes por enemigos que no reconocen su derecho a existir y han jurado abiertamente aniquilarla. Esas naciones ocupan una masa de tierra de más de 8 millones de kilómetros. La diminuta Israel ocupa una masa de tierra de casi 14.800 kilómetros. En su libro Fast Facts on the Middle East Conflict, Hechos rápidos sobre el conflicto en el Medio Oriente, el Dr. Randall Price proporciona un mapa que ilustra de modo gráfico la situación vulnerable con la que los ciudadanos de Israel se despiertan cada mañana.
La Israel moderna ha sido forzada a mantener un estado de guerra continuo a lo largo de sus 68 años de existencia. El problema parece ser que muy pocos en Occidente admitirán que Israel está en una lucha por su supervivencia. El subtítulo de un artículo del editor jefe de World News Group, Marvin Olasky, resume sucintamente el dilema de la nación. Criticado si lo hace, muerto si no lo hace. Cuando los israelitas toman las medidas difíciles pero necesarias para defenderse, son criticados por la censura mundial. Si no toman esas medidas, quedan vulnerables a sus vecinos hostiles. En ese artículo, Olasky presenta esta explicación de la situación imposible en la cual se encuentran los israelíes en la actualidad. Los 6 millones de asesinatos del Holocausto condujeron a la creación del Estado israelí en 1948 y a la disposición de los judíos a luchar por él contra todo pronóstico. Los endurecidos hombres y mujeres que fundaron el Estado de Israel y pelearon para defenderlo en las décadas de 1950, 1960 y 1970, llegaron a ser conocidos por decir nunca más. Nunca más se lo pondrían fácil a los asesinos en masa. Nunca más serían aplastados sin presentar lucha. Durante varias décadas, estadounidenses y europeos que no eran judíos entendieron esa decisión. Pero después creció una generación que no conocía a Adolf Hitler. Quienes no tenían una conciencia visceral del trasfondo no consideraron a los israelíes víctimas que intentan sobrevivir, sino señores que actúan injustamente con los pobres palestinos. Manipuladores aprovecharon la oportunidad para reformular el viejo antisemitismo como compasión por una población oprimida del tercer mundo. Sam Harris, un estridente ateo, es un héroe para muchos en la izquierda, razón por la cual su defensa de Israel debería impactar a quienes ven a los israelíes como villanos y a los palestinos como víctimas. Él escribió: «La verdad es que existe una diferencia moral obvia, innegable y de muchas consecuencias entre Israel y sus enemigos. Los israelíes están rodeados de pueblos que tienen intenciones genocidas explícitas hacia ellos. El discurso en el mundo musulmán sobre los judíos es profundamente asombroso. No solo existe una negación del Holocausto, existe una negación del Holocausto que después asevera que lo haríamos de veras si se nos diera la oportunidad. Hay programas para niños en los territorios palestinos y en otros lugares que enseñan a niños de 5 años sobre las glorias del martirio y sobre la necesidad de matar a judíos. Opresión y oposición a los judíos no es nada nuevo en la historia del mundo. Mientras se iban desarrollando en una nación, fueron esclavos en Egipto durante 400 años. Después de conquistar su tierra natal prometida, la gente de la joven nación era continuamente atacada por tribus hostiles. Cuando los días de gloria del Reino Unido terminaron, los judíos fueron asediados por guerras con países vecinos. En el año 722 a.C., los asirios conquistaron el norte de Israel y deportaron a su gente. En el año 586 a.C., Babilonia conquistó el sur de Israel y exilió a sus ciudadanos. Los judíos regresaron a su tierra natal 70 años después, pero los romanos finalmente los aplastaron en el año 70 después de Cristo, y fueron dispersados a los 4 vientos, dejándolos sin país durante 1878 años. Incluso en los países de su exilio, los judíos fueron oprimidos, se les negaron derechos, fueron aislados en guetos y perseguidos de modo implacable. La peor de esas persecuciones llegó en la década de 1930 y a principios de la década de 1940, cuando el loco déspota Adolf Hitler exterminó a unos 6 millones de judíos. Considerando todo lo que han soportado los judíos, no hay ninguna explicación humana para su continuada existencia. Ningún otro pueblo en el mundo ha sido expulsado de su tierra natal,
ha mantenido su identidad durante más de 18 siglos de exilio y después ha resurgido como una nación intacta. La Biblia deja claro por qué los judíos han soportado a pesar de esos siglos de dificultad. Son el pueblo especial de Dios, escogido para un propósito concreto. El profeta Ezequiel respondió a la pregunta natural: si los judíos son el pueblo especial de Dios, ¿por qué han soportado tanta dificultad? Por tanto, di a la casa de Israel: así ha dicho Jehová el Señor, no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones a donde habéis llegado. Y santificaré mi grande nombre, profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas, y sabrán las naciones que yo soy Jehová, dice Jehová el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. Ezequiel capítulo 36, versículos 22 y 23. De acuerdo con Ezequiel, el profeta Isaías sugirió que muchas de las dificultades de Israel han sido la disciplina de Dios por los fracasos de la nación. Al haber hecho de los judíos su pueblo especial, Él requería mucho de ellos, por lo tanto recibieron doble castigo por sus transgresiones. Hablen con cariño a Jerusalén y anúncienle que ya ha cumplido su tiempo de servicio, que ya ha pagado por su iniquidad, que ya ha recibido de la mano del Señor el doble por todos sus pecados. Isaías capítulo 40, versículo 2. Sin embargo, debido a que Dios tiene un propósito eterno para Israel, Él ha protegido la nación a lo largo de esos siglos de opresión, y como nos dice este versículo, un día sus pecados serán perdonados y su guerra llegará a su fin. La paz vendrá a Israel en el futuro, mientras tanto sigue sufriendo. En el clásico musical El violinista en el tejado, el pobre lechero judío Tevye está abrumado por la pobreza a la vez que intenta mantener tradiciones de mucho tiempo y lidiar con la opresión por parte de los rusos antisemitas. En cierto momento clama a Dios: lo sé, somos tu pueblo escogido, pero de vez en cuando, ¿no puedes escoger a otro? Aunque el pobre Tevye era consciente de ser una de las personas escogidas de Dios, no es probable que entendiera por qué Dios escogió a los judíos. Cuando yo estudié por primera vez la profecía, recuerdo leer una pequeña broma sobre Israel. Decía lo siguiente: qué extraño de Dios, escoger a los judíos. De entre todas las naciones del mundo, ¿por qué escogió Dios a Israel? En el libro Deuteronomio, Moisés explicó por qué. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para serle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Deuteronomio capítulo 7, versículos 6 a 8. Los israelitas se convirtieron en el pueblo escogido de Dios por dos razones. 1, debido a una promesa que Dios hizo a Abraham, y 2, debido al fiel amor de Dios para cumplir sus promesas. Observamos que estas dos razones no tienen nada que ver con los méritos de Israel y todo que ver con el amor de Dios. Cuando Abraham vivía con su familia en la ciudad mesopotámica de Harán, Dios hizo con él este pacto: vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Génesis, capítulo 12, versículos 1 a 3. Aquí, en el primer libro de la Biblia, nos encontramos con uno de los pasajes más importantes en todas las Escrituras. Revela el pacto de Dios con Abraham,
lo cual explica el propósito supremo de la nación de Israel y la sitúa en el centro del mundo geopolítico de nuestro tiempo. Estos 3 versículos revelan la misión y el futuro de la nación escogida de Dios. El pacto abrahámico está lleno de varias promesas de largo alcance que resuenan a lo largo de las épocas pasadas y llegan hasta los tiempos que vendrán. Estudiar esas promesas nos ayudará mucho para entender la presente inquietud que reina en el Medio Oriente, el futuro de la nación israelí y cómo será afectado el destino de las naciones actuales por su postura hacia el pueblo escogido de Dios. Cuando abrimos este documento histórico, descubrimos 7 características importantes. El pacto abrahámico es un pacto incondicional. 7 veces en Génesis capítulo 12, versículos del 1 al 3, Dios declaró con términos enfáticos lo que Él haría por Abraham. No había ninguna ambigüedad, era todo yo haré, haré. El pacto de Dios con Abraham era incondicional y Él lo ratificó en una ceremonia especial que se escribe en Génesis capítulo 15. En The Jeremiah Study Bible, Biblia de Estudio Jeremiah, explico el significado de esta ceremonia. Para establecer y confirmar un pacto en tiempos de Abraham, por lo general, las 2 partes caminaban entre los pedazos de los animales sacrificados, diciendo en efecto, que lo que les ha sucedido a estas criaturas me suceda a mí si rompo el pacto. La expresión hebrea cortar un pacto tiene relación con el acto de cortar en 2 los animales sacrificiales. Génesis capítulo 15, versículo 18. Debido a que este era un pacto soberano de Dios con Abraham y no un acuerdo entre iguales, símbolos de Dios, un horno humeando y una antorcha ardiente, pasaron entre esos pedazos. Abraham no pasó. El Señor hizo el pacto sin ninguna condición, independientemente de Abraham, y él lo cumpliría en su tiempo. Paul Wilkinson observa que solamente Dios firmó y selló el pacto, porque solo Él pasaba por entre los animales divididos. Génesis capítulo 15, versículos del 12 al 21. La conclusión que sacamos de la antigua costumbre del Medio Oriente es que al hacerlo así, Dios invocó una maldición sobre sí mismo si alguna vez quebrantaba su promesa. No se hizo ninguna provisión para que este pacto fuera revocado y no estaba sujeto a enmiendas o la anulación. Un pacto personal. Notemos que en el pacto con Abraham, Dios prometió bendiciones extravagantes no solo a los descendientes de Abraham, sino también a Abraham mismo. Te bendeciré y engrandeceré tu nombre. Capítulo 12, versículo 2. En Génesis capítulo 12, versículos del 1 al 3, Dios se dirigió a Abraham usando los pronombres personales ti y tú muchas veces. Las promesas son en última instancia eternas y de largo alcance, pero fueron hechas antes que nada a Abraham personalmente y cada una ha sido cumplida. Dios dirigió a Abraham a viajar a la tierra que prometió a sus descendientes, y Abraham fue bendecido abundantemente mientras vivió en esa tierra. Descubrió que era como Moisés escribió más adelante, una tierra rica que fluye leche y miel. Éxodo capítulo 3, versículo 8 y 17. Capítulo 13, versículo 5. Capítulo 33, versículo 3. Sus rebaños y su ganado aumentaron de modo exponencial, y se convirtió en un hombre muy rico que tenía bajo su mando a 318 sirvientes entrenados. Génesis capítulo 14, versículo 14. Sí, esta tierra sería la posesión eterna de sus descendientes, pero también fue el hogar personal de Abraham durante el resto de su vida. Capítulo 25, versículos 7 y 8. La promesa de Dios de engrandecer el nombre de Abraham también se ha cumplido abundantemente. En la actualidad, 4000 años después de su vida, Abraham sigue inspirando devoción por parte de los seguidores del judaísmo, el cristianismo y el islam. Incluso en su propia vida, el nombre de Abraham se hizo famoso. Era conocido por toda la tierra como un líder rico y poderoso que inspiraba mucho respeto y temor. Génesis capítulo 14.
un pacto nacional. En el segundo versículo del pacto de Dios con Abraham, capítulo 12, versículo 2, Él dijo: «Haré de ti una nación grande». La grandeza suprema de la nación de Israel está a la espera del milenio, pero según todos los estándares comunes de evaluación, Israel es una gran nación en la actualidad. El profesor Amnon Rubinstein nos da un resumen impresionante de los logros nacionales de Israel. Insignificante en tamaño, no mucho mayor que una lonja de la costa mediterránea, ha soportado continuas arremetidas árabes, guerras, boicots y terrorismo. Se ha convertido a sí mismo de un país pobre y rural en un centro neurálgico industrial y postindustrial. Ha reducido las brechas social, educativa y de salud entre árabes y judíos. Algunos de sus logros no tienen precedente. Los árabes israelíes tienen una esperanza de vida más elevada que los europeos de raza blanca. Dentro de Israel funciona una democracia adecuada incluso en momentos de gran emergencia nacional. Ha mantenido la libertad de prensa en tiempos de guerra. Destaca como una isla singular democrática del primer mundo en un mar árabe musulmán de pobreza y atraso. Un pacto territorial. El pacto abrámico incluía la promesa de Dios de darle a Abraham una tierra, capítulo 12, versículo 1. Abraham dejó su casa de Harán y siguió la dirección de Dios hasta la zona más oriental del mar Mediterráneo. En aquel tiempo la tierra se llamaba Canaán. Cuando Abraham se estableció en esa nueva tierra, leemos que el Señor hizo un pacto con él diciendo: «A tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates». Capítulo 15, versículo 18. Dios no solo prometió a Abraham la tierra, sino que también se la prometió al hijo de Abraham, Isaac, capítulo 26, versículos del 2 al 5, al hijo de Isaac, Jacob, capítulo 28, versículo 13, capítulo 35, versículo 12, y a los 12 hijos de Jacob y sus descendientes, Éxodo capítulo 33, versículo 1 al 3. La tierra prometida a Abraham y sus descendientes fue descrita en términos definidos y con claros límites geográficos. Ocupa toda la tierra desde el mar Mediterráneo como límite occidental hasta el río Éufrates como límite oriental. El profeta Ezequiel fijó el límite al norte en Hamat, a 160 kilómetros al norte de Damasco, Ezequiel capítulo 48, versículo 1, y el límite al sur de Cades, a 160 kilómetros al sur de Jerusalén, versículo 28. Si los israelitas estuvieran ocupando actualmente toda la tierra que Dios les dio, controlarían todos los lugares de Israel en la actualidad, Líbano y Cisjordania, además de grandes zonas de Siria, Irak y Arabia Saudita. Lo extraño es que Israel nunca, en su larga historia, se ha acercado ni siquiera a ocupar tanto terreno, ni siquiera en el punto álgido de su gloria bajo David y Salomón. Este hecho ha causado que muchos eruditos bíblicos espiritualicen el significado del término tierra y lo equiparen al cielo. Otros afirman que estas promesas eran condiciones y fueron perdidas por la desobediencia de Israel. Como refutación de estas interpretaciones, el doctor John F. Walworth escribió: «El término tierra, utilizado en la Biblia, significa exactamente lo que dice. No habla sobre el cielo. Habla sobre una zona de terreno en el Medio Oriente. Después de todo, si lo único que Dios le estuviera prometiendo a Abraham fuera el cielo, él podría haberse quedado en Ur de los caldeos. ¿Por qué hacer el largo viaje? ¿Por qué ser un peregrino y un nómada? No, Dios quería decir tierra». Cualquier lectura normal de las Escrituras reconoce Canaán como un lugar real, una zona de terreno, una expansión que pertenece a los descendientes de Abraham para siempre. La tierra de Israel ha sido descrita como la extensión más importante de bienes raíces en la tierra, la plataforma geográfica sobre la cual está organizada la historia de la Biblia, el centro de los tratos divinos con las naciones, el ombligo espiritual del mundo,
la zona cero de los últimos tiempos, la única ciudad en la tierra que no es apta para negociaciones con nadie en ningún momento ni por ningún motivo. El hecho de que Israel haya sido despojada de la tierra en 3 períodos de su historia no es un argumento contra su posesión definitiva. Ocupación no es lo mismo que posesión. Tras cada desposesión, Dios ha llevado otra vez a Israel a su tierra originalmente prometida. Independientemente de cuántas veces la nación pierde su fe y se autodestruye, Dios ha cumplido consistentemente su promesa a Abraham, y eso nos da una seguridad absoluta de que la cumplirá en el futuro. Los escritos de los profetas del Antiguo Testamento, tanto mayores como menores, están llenos de promesas de que Israel regresará a esta tierra que Dios prometió a Abraham. A continuación, tenemos una muestra de estas profecías. En cada caso se ha añadido el énfasis a la palabra tierra. He aquí que yo los reuniré de todas las tierras a las cuales los eché con mi furor, y con mi enojo e indignación grande, y los haré volver a este lugar, y los haré habitar seguramente. Y me alegraré con ellos haciéndoles bien, y los plantaré en esta tierra en verdad, de todo mi corazón y de toda mi alma. Jeremías capítulo 32, versículos del 37 al 41. Así ha dicho Jehová el Señor: yo os recogeré de los pueblos, y os congregaré de las tierras en las cuales estáis esparcidos, y os daré la tierra de Israel. Ezequiel capítulo 11, versículo 17. Y sabréis que yo soy Jehová, cuando os haya traído a la tierra de Israel, la tierra por la cual alcé mi mano, jurando que la daría a vuestros padres. Capítulo 20, versículo 42. Y yo las sacaré de los pueblos, y las juntaré de las tierras, las traeré a su propia tierra, y las apacentaré en los montes de Israel, por las riberas y en todos los lugares habitados del país. Capítulo 34, versículo 13. Así ha dicho Jehová el Señor: he aquí yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones a las cuales fueron, y los recogeré de todas partes, y los traeré a su tierra. Habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob, en la cual habitaron vuestros padres. En ella habitarán ellos, sus hijos, y los hijos de sus hijos para siempre. Capítulo 37, versículos 21 y 25. Y sabrán que yo soy Jehová su Dios, cuando después de haberlos llevado al cautiverio entre las naciones, los reúna sobre su tierra, sin dejar allí a ninguno de ellos. Capítulo 39, versículo 28. Y traeré del cautiverio a mi pueblo Israel, y edificarán ellos las ciudades asoladas, y las habitarán, plantarán viñas, y beberán el vino de ellas, y harán huertos y comerán el fruto de ellos, pues los plantaré sobre su tierra, y nunca más serán arrancados de su tierra que yo les di, ha dicho Jehová Dios tuyo. Amós capítulo 9, versículos 14 y 15. ¿Qué significa tomar estas profecías en sentido literal? Volvamos a leer la última frase en la profecía de Amós: y nunca más serán arrancados de su tierra que yo les di. Esto no podría aplicarse a ninguna de las reposesiones judías de su tierra en la historia antigua. No podría aplicarse a la reposesión de Josué de la tierra después de que los cananeos se hubieran establecido en ella después de la migración de Jacob a Egipto, porque los judíos fueron arrancados de la tierra en las conquistas asiria y Babilonia. Y debemos recordar que todas las muchas profecías de la restauración de Israel fueron hechas mucho después de que Josué y su generación se hubieran ido. Tampoco se aplica la restauración al regreso de los judíos a su tierra natal, después de la cautividad en Babilonia, porque tras aquel regreso en particular, fueron otra vez arrancados de la tierra y dispersados por los romanos en el año 70 después de Cristo. Desde la época en que los romanos los despojaron, los judíos que estaban dispersos no tuvieron ninguna tierra natal hasta que fue establecido el moderno Estado de Israel en 1948. Incluso entonces, las Naciones Unidas dividieron una larga zona de lo que había sido la antigua Israel,
Judea y Samaria, ahora llamado Cisjordania, y se la entregaron a los palestinos islámicos en la zona. En la famosa Guerra de los 6 días en 1967, Israel recuperó el territorio de Cisjordania. Aunque el resultado de esa guerra hizo maravillas para la moral de Israel y su prestigio internacional, también creó la controversia que ha conducido al aislamiento cada vez mayor de Israel. Esta tierra pertenece legítimamente a los israelíes según cualquier estándar de justicia. Ellos la ganaron mientras se defendían contra ataques hostiles y están decididos a mantenerla para mejorar su defensa contra el terrorismo que ha salido a raudales de esa zona. Pero más importante, este terreno disputado pertenece legítimamente a Israel mediante el pacto histórico de Dios con Abraham. Cada uno de los profetas del Antiguo Testamento, con excepción de Malaquías, repitió la promesa de la tierra, un hecho que, como observó el Dr. Walvoord, hace que sea aún más asombroso que el derecho de Israel a poseer la tierra no sea más ampliamente reconocido. Solamente mediante la espiritualización indiscriminada de todos los términos y las promesas relacionadas con la tierra pueden anularse estas profecías. El hecho de que sean afirmadas y reafirmadas tantas veces en periodos tan distintos de la historia de Israel, incluso en tiempos de apostasía y de alejamiento de Dios, como en los tiempos de Jeremías y Ezequiel, y por muchos de los profetas menores, deja claro que Dios quiso que fueran tomadas de manera literal. Actualmente, la cláusula de la tierra en el pacto abrámico es totalmente ignorada por parte de nuestro mundo secularizado. Aliados y enemigos por igual instan con fuerza a Israel a ceder la parte de Cisjordania de su tierra ordenada por Dios en el interés de la paz en el Medio Oriente. El debate de entregarla a un Estado palestino está en las noticias casi todos los días. Esta agitación por el derecho de Israel a poseer su tierra no cesará hasta el final, porque como observamos anteriormente, la provisión de tierra del pacto abrámico está en el centro del odio que tienen las naciones del Medio Oriente hacia Israel en la actualidad. Pero pasar por alto el cuidado y la protección de Dios hacia Israel nos sitúa en una posición muy peligrosa. La tierra de Israel es tan importante para Dios que, según Deuteronomio capítulo 11, versículo 12, es tierra de la cual Jehová tu Dios cuida. Siempre están sobre ella los ojos de Jehová tu Dios, desde el principio del año hasta el fin. Si se pregunta por qué mi exposición de la cláusula de la tierra del pacto abrámico está tan desproporcionada con respecto al trato que hago del resto del pacto, ahora hemos llegado al punto donde puedo explicarlo. He escrito sobre la importancia de la tierra de Israel en otros libros anteriores, pero hasta que estudié todos los pasajes donde se menciona esa cláusula de la tierra, no entendí con cuánto cuidado el Espíritu de Dios ha protegido la verdad que estamos a punto de revelar. El significado de la emergencia de Israel como nación en su tierra natal antigua es que eso tuvo que ocurrir a fin de preparar el escenario para el cumplimiento final de las profecías bíblicas acerca del futuro. Sin la existencia de la nación de Israel, no podríamos decir con certeza que estamos en los últimos tiempos. El regreso en 1948 de los judíos a su tierra natal es la señal más destacada de que estamos viviendo en los momentos finales antes de la venida de Jesús. La restauración de Israel a su tierra se ha descrito como el reloj de tiempo de Dios, el barómetro de Dios, el reloj profético de Dios, el barril de pólvora para el conflicto mundial final, la piedra de toque de la política mundial y la evidencia de que Dios es el Dios de la historia. Un pacto recíproco. Dios también prometió protección para la nación que descendería de Abraham. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Génesis capítulo 12, versículo 3. Líderes y naciones que se alíen con Israel para preservarla, protegerla y defenderla, serán igualmente preservados, protegidos y defendidos.
Por otra parte, quienes se interpongan en el camino del bienestar de Israel se encontrarán situados en contra de Dios, lo cual significa que no permanecerán mucho tiempo. El profeta Zacarías reiteró la advertencia en este pacto varias veces en su profecía. Declaró que Dios saquearía las naciones que saquearon a Israel. La nación que toca a mi pueblo, Israel, me toca a la niña de los ojos. Zacarías capítulo 2, versículo 8. Poco después, Zacarías enumeró varios pueblos que caerían bajo el juicio de Dios por haber levantado la mano contra su nación escogida: Adrac, Damasco, Hamat, Tiro, Sidón, Ascalón, Gaza, Ecrón y Asdod, capítulo 9, versículos 1 al 7. Entonces, en el siguiente versículo, registró la advertencia de Dios contra quienes hicieran daño a Israel en el futuro. Montaré guardia junto a mi casa para que nadie entre ni salga. Nunca más un opresor invadirá a mi pueblo, porque ahora me mantengo vigilante. Versículo 8. Finalmente, en el capítulo 12 de su profecía, Zacarías dijo: He aquí yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor de Judá, en el sitio contra Jerusalén. Y en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos. Todos los que se la cargaren serán despedazados, bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. Versículos 2 y 3. La historia relata la trágica historia de lo que les ha sucedido a naciones y líderes que se atrevieron a oprimir a Israel. Egipto, la primera nación en esclavizar a Israel, fue puesta de rodillas mediante 10 plagas devastadoras. Éxodo capítulo 7 al capítulo 11. Los amorreos, que se resistieron a que Israel marchara hacia su tierra prometida, sufrieron una gran derrota. Números capítulo 21, versículos 21 a 30. Uno de los ejemplos más notables de la venganza de Dios contra un enemigo de Israel fue la aniquilación de los madianitas, que se aliaron con Moab para intentar detener a Israel. Tras su fracaso en querer sobornar al profeta Balaam para que pronunciara una maldición sobre Israel, acudieron al plan B de Balaam. Utilizaron a mujeres madianitas para seducir a los hombres de Israel a la inmoralidad y la idolatría. Moisés preparó a Israel para hacer guerra, para pelear la guerra de venganza del Señor contra Madián. Capítulo 31, versículo 3. La batalla fue rápida y decisiva. Cuando se disipó el polvo, los 5 reyes madianitas habían resultado muertos, junto con todos los varones y mujeres casadas medianitas. Todas las ciudades medianitas fueron quemadas y reducidas a polvo, y los israelitas tomaron como botín inmensas cantidades de oro, plata, bronce, estaño, plomo y madera, junto con 808,000 cabezas de ganado, ovejas y burros. Números capítulo 31, Apocalipsis capítulo 2, versículo 14. Babilonia, el imperio que destruyó Jerusalén y el templo y deportó a los judíos de su tierra natal, sufrió una gran derrota 70 años después por los persas. Uno de los peores perseguidores de los judíos en la historia, el gobernador griego Seleucida, Antíoco IV, sufrió una muerte horrible poco después de escuchar que su ejército había sido derrotado en la rebelión judía macabea. Respirando odio contra los judíos, se apresuró a ir a Israel para aplacar la rebelión, pero de camino fue repentinamente afligido por dolorosos trastornos intestinales tan graves que se cayó de su carro. Gusanos internos comenzaron a carcomer su cuerpo. Se le despegaba la carne y despedía un mal olor tan fuerte que sus hombres no podían permanecer en su presencia. Días después, murió en una horrible agonía. En tiempos modernos, Rusia encerró a judíos en guetos y los acosó con pogromos bajo el gobierno de los zares, quienes posteriormente fueron derrocados en la rebelión comunista de 1917. Les fue incluso peor bajo el comunismo. Se les prohibió practicar sus ritos religiosos y muchos fueron arrestados, deportados o ejecutados.
El comunismo se desintegró en 1989. La Alemania de Hitler, que destruyó a unos 6 millones de judíos, fue aplastada en la Segunda Guerra Mundial. Antes mencioné la Guerra de los 6 días de Israel en 1967. Hasta la fecha permanece como el ejemplo moderno más espectacular del castigo de Dios sobre aquellos que maldicen a Israel. Aunque Israel se convirtió en una nación independiente en 1948, los estados palestinos islámicos que la rodean nunca reconocieron su estado y juraron su exterminio. En 1967, la República Árabe Unida, UAR por sus siglas en inglés, aliada con Jordania, Siria y guerrillas palestinas, se combinaron para atacar a Israel desde el norte, el sur y el este. Israel se vio superada sin esperanza. Los ejércitos árabes estaban formados por más de 500.000 hombres e Israel tenía solamente 75.000. Los árabes desplegaron 5.000 tanques y 900 aviones de combate, mientras que el total israelí era solamente de 1.000 tanques y 175 aviones. Sin embargo, cuando el humo se disipó 6 días después, la UAR había perdido casi toda su fuerza aérea, unas 20.000 vidas, e Israel se había apoderado de bastantes territorios controlados por los árabes, incluidos la península del Sinaí, los altos del Golán, la Franja de Gaza y Cisjordania. A continuación leemos cómo resume la guerra la Enciclopedia Británica. Las pérdidas de los países árabes en el conflicto fueron desastrosas. Las bajas de Egipto superaron las 11.000, con 6.000 para Jordania y 1.000 para Siria, comparado con solamente 700 para Israel. Los ejércitos árabes también sufrieron graves pérdidas de armamento y equipos. Lo desequilibrado de la derrota desmoralizó al público árabe y también a la élite política. En un potente discurso a la Asamblea General de las Naciones Unidas el día 1 de octubre de 2015, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, resumió la larga lucha de Israel por la existencia, describió la preservación milagrosa del pueblo judío y detalló el castigo que cayó sobre quienes se opusieron a ellos. En cada generación hubo quienes se levantaron para destruir a nuestro pueblo. En la antigüedad nos enfrentamos a la destrucción por parte de los imperios antiguos de Babilonia y Roma. En la Edad Media nos enfrentamos a la Inquisición y a la expulsión. Y en tiempos modernos nos enfrentamos a pogromos y al Holocausto. Sin embargo, el pueblo judío perseveró. Y ahora se ha levantado otro régimen, jurando destruir a Israel. Ese régimen sería sabio en considerar lo siguiente: yo estoy aquí en este día representando a Israel, un país establecido hace solo 67 años, pero la nación-estado de un pueblo que tiene casi 4.000 años de antigüedad. Sin embargo, los imperios de Babilonia y Roma no están representados en esta Asamblea de Naciones. Tampoco lo está el Reich de los 1000 años. Aquellos imperios aparentemente invencibles hace mucho tiempo que desaparecieron, pero Israel vive. El pueblo de Israel vive. No olvidemos la otra mitad del pacto recíproco. Dios también promete que quienes bendigan a Israel serán bendecidos. Estados Unidos fue el primer país en reconocer el Estado moderno de Israel, y hasta ahora ha sido su aliado más fuerte. Nadie puede negar que en los años siguientes al acontecimiento de 1948, nuestro país ha sido bendecido sin medida con una gran prosperidad, poder y prestigio. Debemos orar para que la actual tensión en las relaciones entre Estados Unidos e Israel sea resuelta antes de que nosotros nos unamos también al Salón de la Vergüenza de naciones que han intentado interponerse en el camino de las bendiciones de Dios sobre Israel. La historia registra que Israel está de pie ante los sepulcros de todos sus enemigos. Un pacto universal. Aquí llegamos a la razón general para todas las promesas que hemos estudiado en el pacto de Dios con Abraham. Serán benditas en ti todas las familias de la tierra.
Génesis capítulo 12, versículo 3. Esta es la raíz de la promesa de Dios a Abraham y su propósito para crear un nuevo pueblo para sí mismo. No fue para excluir al resto de la humanidad de su favor. De hecho, fue precisamente lo contrario. Los descendientes de Abraham habían de convertirse en el depósito de la gloria de Dios, su sabiduría, amor y gracia redentora. Esta gracia salvadora debía rebosar desde los judíos hasta el resto de los pueblos del mundo. Dios dio al mundo su palabra escrita por medio de Abraham. Los autores humanos de la Biblia fueron casi exclusivamente personas judías, desde Moisés, el autor de Génesis, hasta el apóstol Juan, el autor de Apocalipsis. Los libros de la Biblia son el resultado de escritores judíos que fueron guiados por el Espíritu Santo para producir las palabras que dirigen nuestra fe cristiana en la actualidad. Con la posible excepción de Lucas, que escribió el Evangelio de Lucas, y Hechos, cada libro de la Biblia tuvo como autor a un escritor judío. Y por medio de Abraham, Dios dio a su Hijo al mundo, bendiciendo a toda la humanidad con el medio de escapar a la tenaza del pecado y de la muerte, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Gálatas capítulo 3, versículo 14. Todas las demás promesas en el pacto de Dios con Abraham están ahí como apoyo de esta promesa universal que afecta a cada persona que haya vivido jamás en la tierra. Recordemos también que la ciudad de Jerusalén nos llegó por medio de Abraham. Mientras estaba escribiendo este capítulo, tomé tiempo para llevar a un grupo de 650 personas a Israel. Una de mis experiencias favoritas cuando llego a esa bendita tierra es la oportunidad de predicar a nuestra congregación turística desde los escalones en el sudeste de la Ciudad Santa, la ciudad donde murió el Hijo de Dios por los pecados del mundo. Cuando estoy de pie en esos escalones para dar mi mensaje, puedo mirar a mi derecha y ver el lugar desde el cual nuestro Señor ascendió al cielo después de haber completado su obra terrenal de redención. Y recuerdo que ese será precisamente el mismo lugar donde algún día Él regresará para establecer su reino en esta tierra. Las bendiciones de Abraham, tal como Dios prometió, están siendo continuamente derramadas sobre nuestro mundo. Un pacto eterno. La promesa de Dios a Abraham llegó en 3 etapas. Se inició en Génesis, capítulo 12, versículos del 1 al 3. Se formalizó en Génesis, capítulo 15, versículos 1 a 21. Y después se amplió en Génesis, capítulo 17, versículos 1 a 18. En Génesis, capítulo 17, Abraham se acercaba a su cumpleaños número 100. Su fe era frágil. Ya habían pasado casi 25 años desde que tuvo su primer encuentro con el Señor, y las dudas comenzaban a nublar su mente. Entonces Dios se le apareció recordando a Abraham que su promesa seguía estando firme. Era una promesa para siempre, una promesa eterna entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti, y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán, en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Versículos 7 y 8. La promesa a Abraham es una promesa eterna, porque es un pacto incondicional basado en la gracia y la soberanía del Dios Todopoderoso. Puede que haya retrasos, postergaciones y castigos, pero un pacto eterno no puede ser abrogado por un Dios que no puede negarse a sí mismo. Así ha dicho Jehová, que da el sol para luz del día, las leyes de la luna y de las estrellas para luz de la noche, que parte el mar y braman sus ondas. Jehová de los ejércitos es su nombre. Si faltaren estas leyes delante de mí, dice Jehová, también la descendencia de Israel faltará para no ser nación delante de mí eternamente. Así ha dicho Jehová, si los cielos arriba se pueden medir y explorarse abajo los fundamentos de la tierra, también yo
desecharé toda la descendencia de Israel por todo lo que hicieron, dice Jehová. Jeremías capítulo 31, versículos 35 al 37. Se acordó para siempre de su pacto, de la palabra que mandó para 1000 generaciones, la cual concertó con Abraham, y de su juramento a Isaac. Salmos capítulo 105, versículos 8 a 9. Cuando yo era pequeño, me encantaba oír a coros universitarios que nos visitaban cantar un viejo coro espiritual que tenía la siguiente letra en su coro: esos huesos, esos huesos, esos huesos secos, esos huesos, esos huesos, esos huesos secos, esos huesos se levantarán, esos huesos se levantarán. Oigan ahora la palabra del Señor. Era uno de mis coros espirituales favoritos. Me encantaba el ritmo que tenía, que hacía mover las puntas de los pies y aplaudir. Pero con una edad tan joven, nunca se me ocurrió que el canto pudiera tener algún significado en particular. Cuán equivocado estaba. Estaba basado en una visión asombrosa y sobrecogedora del profeta Ezequiel, quien se encontró repentinamente de pie en un valle lúgubre, completamente cubierto de huesos humanos, todos ellos secos, desmembrados y dispersos. La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová, y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos, y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto, secos en gran manera. Y me dijo: Hijo del hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd la palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis, y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y os pondré en vosotros espíritu y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso. Y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Ezequiel capítulo 37, versículos 1 al 8. Tan solo podemos preguntarnos cómo reaccionó Ezequiel cuando Dios permitió que aquellos huesos oyeran su mensaje y cobraran vida, pero no tenemos que preguntarnos sobre el significado del fenómeno. Como muchos otros pasajes proféticos en la Biblia, este se interpreta a sí mismo. Ezequiel capítulo 37, versículos 11 a 14, nos dice expresamente lo que significa la visión. Todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen: nuestros huesos se secaron, y pereció nuestra esperanza, y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles: así ha dicho Jehová, el Señor. He aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy Jehová, cuando abra vuestros sepulcros, y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío. Y pondré mi espíritu en vosotros, y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra. Dios mostró claramente a Ezequiel que los huesos secos en esta visión representaban a la dispersa nación de Israel, enterrada en los sepulcros de naciones gentiles por todo el mundo. Pero como dijo Ezequiel, no había en ellos espíritu, capítulo 37, versículo 8. Eran meramente cadáveres reciclados. Detengámonos por un momento y veamos lo que nos dice la visión de Ezequiel. Al igual que aquellos huesos secos y dispersos volvieron a juntarse en sus formas humanas originales, los judíos que habían sido dispersados por todo el mundo volverían a ser reunidos en su tierra original. Sin embargo, la nación reunida no tendría espíritu, no tendría vida espiritual. Eso es exactamente lo que hemos visto suceder. Israel está finalmente de regreso en su tierra original,
Pero en un giro de ironía, la nación que fue fundada y escogida por Dios está en la actualidad entre las más alejadas de su Hijo Jesucristo. Según un sondeo Wynn Gallup en 2015, el 65% de la población israelí dijo no ser ni religiosos ni ateos convencidos, comparado con solamente el 30% que dice ser religioso. De ese 30% religioso, solamente el 2,1% practica el cristianismo en alguna forma, y aproximadamente el 80% de ellos son árabes cristianos. Por lo tanto, la cifra real de etnia israelí, que son cristianos, es de la mitad del 1% de toda la población de Israel. Los judíos han regresado a su tierra tal como predijeron Ezequiel y muchos otros profetas bíblicos. En términos de Ezequiel, los huesos se han reunido y formado un cuerpo. Pero espiritualmente hablando, es un cuerpo muerto. Durante mis años como pastor, muchas veces me han preguntado si creo que el regreso de Israel a su tierra cumple todas las profecías bíblicas con respecto a su futuro. Lo que en realidad preguntan es lo siguiente: ahora que Israel ha vuelto a su tierra, ¿es este el fin? Ezequiel capítulo 37 me permite responder a esa pregunta, y la respuesta es no. Israel está en su tierra, los huesos secos y desmembrados han sido reconectados, cumpliendo la parte de la profecía de Ezequiel que hemos considerado hasta aquí. Pero Ezequiel registró una profecía más que aún ha de cumplirse. Lo que hemos leído en Ezequiel describe a Israel en su actual estado. Los huesos se han vuelto a reunir, pero no había en ellos espíritu. Capítulo 37, versículo 8. La palabra en el Antiguo Testamento para espíritu es la palabra hebrea ruach, que también puede significar viento o aliento. Su equivalente griego en el Nuevo Testamento es pneuma, que con frecuencia denota la presencia del Espíritu Santo de Dios. Sabemos que desde la muerte y resurrección de Jesucristo, el Espíritu Santo ha sido impartido a la humanidad mediante creer en Él, y la presencia del Espíritu Santo en la vida de la persona es el sello de la redención, la marca del pueblo de Dios. Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14, capítulo 4, versículo 30, segunda de Corintios capítulo 1, versículos 21 y 22. La nación de Israel no conoce a Cristo, por lo tanto, no tiene espíritu. Su pueblo no tiene el Espíritu Santo de Dios. Israel está presente en su tierra, pero está tan espiritualmente muerta como los cadáveres reconstituidos de Ezequiel. Pero tal como Dios mostró a Ezequiel en estos versículos siguientes, este no será el estado permanente de Israel. Profetiza al Espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu, así ha dicho Jehová el Señor. Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos, y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies, un ejército grande en extremo. Ezequiel capítulo 37, versículos 9 y 10. Aquí Ezequiel nos dijo que Dios, a su tiempo, pondrá espíritu en el cadáver reunido de Israel. Obviamente eso no ha sucedido aún, pero podemos estar seguros de que sucederá, tal como Dios prometió en muchas otras profecías, además de las de Ezequiel. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron. Zacarías capítulo 12, versículo 10. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Romanos capítulo 11, versículo 26 y 27. Hemos aprendido que hay dos profecías cruciales con respecto a Israel, que aún no han sido cumplidas. Israel no ha ocupado todavía toda la tierra que originalmente se le prometió, y su gente no se ha vuelto todavía a Cristo. Las numerosas profecías del regreso de Israel a su tierra natal se cumplieron explícitamente en 1948, cuando Israel fue restaurada a su tierra.
Esto nos da una seguridad total de que la restauración plena está en el horizonte y de que las profecías con respecto al regreso de Israel a Dios también serán cumplidas explícitamente. Mientras esperamos el cumplimiento de estas profecías, Israel sigue creciendo como nación. Contra todo pronóstico, el pueblo de Israel lidera al Medio Oriente en productividad, riqueza, orden, libertad y potencia militar. Sin embargo, a medida que aumenta estos bienes, la nación está cada vez más aislada, amenazada con la extinción y aterrorizada continuamente por la hostilidad asesina de sus naciones vecinas. Cuando comencé por primera vez a aprender sobre esta nación, Israel era para el mundo un ejemplo de valentía y resistencia en tiempos de gran sufrimiento y persecución. Los judíos habían soportado el Holocausto, e historias de personas como Corrie ten Boom y su valiente familia nos recordaban lo mejor en las personas. La película La lista de Schindler de Steven Spielberg en 1993 relató de modo brillante la historia de un empresario próspero que puso en riesgo su vida y fue a la bancarrota para salvar a más de 1,000 judíos de la muerte en campos de concentración nazis al darles empleo en su fábrica. Estas historias y muchas otras elevaron nuestro nivel de amor y respeto por el pueblo judío y por los muchos europeos y estadounidenses que acudieron en su ayuda durante uno de los tiempos más oscuros de la historia humana. Pero, tristemente, en la actualidad, la marea de la opinión pública se ha vuelto en contra de la nación judía. Matty Friedman, el ex reportero de Associated Press, escribió una seria descripción de cómo se trata a Israel por parte de la prensa europea y estadounidense. No es necesario ser profesor de historia o psiquiatra para entender lo que está sucediendo. Habiéndose rehabilitado a sí mismo contra todo pronóstico en un rincón diminuto de la tierra, los descendientes de personas sin poder que fueron expulsadas de Europa y del Medio Oriente Islámico se han convertido en lo que eran sus abuelos, el charco en el cual escupe el mundo. Los judíos de Israel son una pantalla sobre la que se ha vuelto socialmente aceptable proyectar las cosas que uno aborrece de sí mismo y de su propio país. La herramienta mediante la cual se ejecuta esta proyección psicológica es la prensa internacional. En la actualidad, Israel anhela la paz y parece que incluso desesperadamente a veces, pero su paz no llegará hasta que venga su Mesías y establezca su reino en la tierra. Los últimos capítulos del libro de Ezequiel, del 40 al 48, hablan de ese reino. Entonces y solamente entonces se cumplirá la segunda parte de la profecía de Ezequiel. Cuando oramos por la paz de Israel, estamos pidiendo a Dios mucho más de lo que con frecuencia entendemos. Yo tenía 7 años cuando la nación de Israel fue establecida en 1948. Ahora creo que el regreso del pueblo judío a su tierra es la señal profética más importante que ha ocurrido en toda mi vida. Más que cualquier otra cosa de la que estemos escribiendo en este libro, el futuro profético de la nación de Israel responde a la pregunta: ¿es este el fin? El regreso del pueblo judío a su tierra natal es considerado por muchos el milagro profético más grande de todos los tiempos. Pero un cumplimiento profético aún mayor espera en un día futuro desconocido: el regreso del Mesías judío al pueblo judío.